Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo. Hoy estamos con Félix, criminólogo de formación y vendedor de profesión, con quien vamos a estar charlando de algo fundamental tanto en las ventas como en la vida, que a veces y en ocasiones pasa un poco desapercibido, que es dar antes de pedir o antes de recibir. Y sobre todo, pues hablar con él sobre cómo trasladar la venta del mundo físico al digital para poder vender prácticamente cualquier cosa. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Igualmente, súper feliz y gracias por aceptar la invitación, Félix. Oye, con ganas de conocer tu historia y un poquito saber, ¿no?, tu punto de vista sobre las ventas en general y sobre esta venta social que tú aplicas en redes y que, por lo que hemos hablado, ya forma parte de tu ADN. Súper, súper. Encantado de nuevo de estar aquí, de compartir contigo este rato. Pues Félix, antes de empezar con la charla, simplemente te comento la única regla que tenemos en este podcast, que es la de no hacer honor a nuestro nombre y generar charlas sin vender humo. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto, sin duda, claro que sí. Genial, pues allá vamos. Muy bien, Félix, pues para empezar esta charla siempre propongo a los invitados una sección para romper un poquito el hielo con una lista corta de preguntas y respuestas para que la audiencia te sitúe un poco. Así que la primera pregunta, y es un clásico, es si te digo la palabra ventas, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y me viene a la mente ayudar. Creo que a muchos de los que estamos en ventas nos viene a la mente esa palabra en cuanto a entender la venta como tener del otro lado a alguien de confianza que te guía a no optar por la decisión de comprarle a él, sino optar por la decisión que más te conviene. O sea, Ujú. para mí vender es ayudar a alguien a tomar la mejor decisión respecto a solucionar un problema, sea comprándote a ti o a otra persona. Buenísimo. ¿Y cuál ha sido la última vez que te han vendido algo o que te han ayudado con algo? Bien, la verdad es que soy para eso, no sé si bueno o mal comprador, en el sentido de que normalmente compro yo y no compro nada por impulso. Quizá Vale. la última vez que me vendieron algo fue cuando me compré el último coche que compré ahora, eh, pensando en que fui a comprar un coche sin saber qué coche me iba a comprar, tipo con la mente súper abierta y me dejé orientar. Ujú. Quizás la última vez que me vendieron algo. Esto es un tema que no sé si va por la línea en la que lo estás comentando, pero hay un debate, ¿no?, de que los que vendemos, los vendedores, somos los peores compradores. Hacemos un flaco favor a nuestros compañeros. ¿Tú qué opinas sobre esto? Depende, es como que tengo ahí sentimientos encontrados con esa idea. Al final hay un poco de todo. Yo creo que cuando compro, cuando estoy del lado de que soy el comprador, normalmente ya tengo conciencia sobre el problema que quiero resolver, entonces doy información suficiente como para que el vendedor entienda cómo me afecta mi problema o cómo no me afecta, como que creo que trato de transmitir realmente toda la info posible para que realmente la persona que hay del otro lado me ayude a entender si lo que tiene es lo mejor para mi caso o no. Me parece que cuando le vendes a personas que no están desde este lado de las ventas, a veces es como cuando llevas al perro al veterinario, que sabes que le pasa algo, pero no se puede comunicar con el doctor, entonces no te sabe explicar qué le pasa. Creo que los vendedores lo entendemos y sabemos explicar mejor qué nos pasa. Sí, yo creo que en mi caso también aplica lo que comentas. Al final somos más conscientes, ¿no?, del proceso que estamos viviendo por el otro lado y a nivel, ¿no?, de, oye, dar toda la información que necesitas, no esperas tanto a que de alguna forma te vayan tirando de la cuerda. Y yo creo que nos indignamos también mucho cuando vemos compañeros de la profesión que prostituyen la profesión y lo hacen, vamos, tan mal como se puede hacer. Yo creo que ahí es cuando los vendedores nos ponemos un poquito más el efecto contrario. Eso sí, total. Pues oye, sabiendo de que ya hemos hecho el spoiler de que Félix es equipo ventas, es team ventas, ¿qué es lo que menos disfrutas de las ventas en tu día a día? ¿Qué es lo que menos disfruto de las ventas? Realmente disfruto mucho de mi trabajo. Quizá
algo a lo que nunca te acostumbras es el que cada mañana tu contador se pone a cero y es como que nunca llegas al final, tipo, sabes que estás peleando por conseguir un objetivo que es del día y llega el día y tienes el de mañana, tu objetivo semanal, la semana que viene se vuelve a cero, incluso tu objetivo del año es como estás peleando un montón de tiempo por conseguir algo, llega el último día y bueno, empiezas de cero de nuevo, no te puedes relajar un segundo. Entonces, quizá no disfrutas de tener nunca la sensación de que tu trabajo ya terminó, porque siempre tienes el siguiente objetivo delante. El tema del contador a cero cada mes es un motivador, pero al final también tienes que estar muy, muy sano de cabeza para saber que es la parte, ¿no? Parte del juego que es más compleja, porque al final vas como cerrando capítulos por meses o por trimestres, según cómo funciones y bueno, no es apto para todos los públicos. Claro, sí, al final, o sea, por más que te guste esto, por más que disfrutes del trabajo, es algo que desgasta, tipo el saber que nunca, digamos, tu lista de tareas está vacía, porque si no estás construyendo para el próximo mes, ya vas tarde, digamos. Total, total, total. Y de la parte positiva, hablábamos con Joaquín en el último episodio, ¿no? Joaquín es orador y profesional en todo el tema de hablar en público y me hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de vender? Porque hay perfiles que realmente, oye, les apasiona el tema de las ventas. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti, Félix, de estar en ventas? Buena pregunta. Quizá te diría la dopamina que genera todas las victorias, ya sea la victoria de agendar una reunión, ya sea la victoria de tener una respuesta, ya sea la victoria de cerrar un trato. Yo creo que soy súper adicto a la dopamina en general y eso a lo mejor en otras partes de mi vida no ha sido con el mejor hábito, es decir, no sé, lo has usado para otras cosas que por ahí no te sumaban tanto para la vida, pero en un momento es como que cambió y no sé, me volví adicto al deporte, entonces empecé a correr maratones, ultramaratones y había corrido carreras de 100 kilómetros, digamos, o sea, carreras de 15 kilómetros corriendo o Qué entrenando pasada. CrossFit, o sea, al final me volví adicto a cosas que me hacían mejor o me hacían sentir mejor y una de esas cosas fue las ventas. Como que encontré ahí esa adrenalina o esa sensación de dopamina de cuando cierras un trato y hoy en parte es como un jueguito, es como un hobby, tipo yo abro cada día el ordenador con una cifra, digamos, en mi cabeza a la que quiero llegar y lo tomo como esa. Entonces, la verdad es que me divierte mucho esa sensación como de dopamina y de perseguir siempre el reto, como si soy una persona súper competitiva. Qué bueno. Sí, el tema de la dopamina es un poquito la gasolina de las personas o de los profesionales que están en venta, un poquito como la retribución a ese Ujú. esfuerzo y a ese logro. Así que nada, queda claro. Dopamina como motor de tu día a día. Y si hablamos un poquito de objeciones, ¿no? De esas veces que, oye, al final estamos haciendo trabajo para cerrar los objetivos mensuales, pero pensando también en trimestre, incluso proyectos más para la cuota anual. ¿Qué objeciones, esa objeción, ese no o ese motivo que a Félix le gustaría o pagarías, ¿no? Por quitarla de la boca de tus prospectos o de tus potenciales clientes? Seguramente todas las que tienen que ver con temas administrativos, es decir, cuando te toca vender a empresas más grandes, a corpos, a empresas con departamentos de compras como bien estandarizados y bien consolidados, te encuentras que a veces todo encaja, pero hay una línea de tiempo administrativa que no es racional, sino que es puro proceso interno que te hace como perder el control del deal, que tú sabes que la Sí, persona que, o sea, tu champion está deseando que esto se produzca, incluso la persona que pone la firma la pondría hoy, pero sabes que tiene que pasar por un proceso de validación antes que por ahí no encaja con tu objetivo o con tu framework de tiempo. Entonces, probablemente mi peor objeción o la que más odio es esa en la que no hay manejo que valga. Es decir, si el proceso es este, te toca comerte el proceso. Así que seguramente esa es la que más odio porque no encontré todavía una forma de solventar cuando por norma o por política tienes sí. que pasar por el aro. Sobre todo en venta más enterprise, ¿no? En el que hay muchos decisores, Claro. los ciclos de venta son más largos. Aquí, pues los que seguimos frameworks, hay formas, ¿no? De avanzar
potenciales objeciones Ujú. o desviaciones en el tiempo, pero cuando te toca ponerte en la fila y esperar, toca ponerse en la fila y esperar y poco más se puede hacer. Así que bien, bien. Objeción que yo creo que compartimos prácticamente todos los que estamos con ventas y sobre todo los que involucran a aún más de un decisor. Hablemos de triunfos. Todos los que vendemos creo que tenemos ese cliente o ese acuerdo o esa colaboración que nos ha hecho más ilusión, no únicamente a lo mejor por un tema económico, sino por, oye, un orgullo o por una satisfacción. ¿Cuál sería en tu caso el éxito que más Pues recuerdas? te va a sorprender, o sea, creo que como éxito siempre considero que mi mayor éxito en ventas es vender, o sea, mi primera venta de una guía de ChatGPT que hice cuando salió ChatGPT que costaba 3,49 euros. Qué ¿Por bueno. qué es un éxito? Porque ahí dije, ok, puedo vender en internet, lo que sea, tipo, Ujú. no necesito nada detrás para vender algo y fue el momento en el que empecé casi de lleno a construir y trabajar mi marca en internet y a trabajar en productos o en servicios propios en internet. Como que fue ese momento donde con algo como súper simbólico descubrí que no necesitaba a nadie detrás, un logo, un equipo para vender algo que sabía hacer y que resuelve un problema. Así que le tengo como mucho cariño al decir, ok, lancé esto, se vendió, o sea, a alguien le sirvió y eso fue probablemente como la Muy precuela importante. de todo lo que vino después. Qué bueno, sí, ese hito, ¿no? Que al final te abrió los ojos y te permitió, pues, oye, decir, vamos a pasar de la venta más presencial a la venta digital y bueno, el resto es Claro, historia. a mi Ahora, primer euro online, digamos. ahora estaremos hablando, ¿no? De todo lo que es la venta social, porque creo que tú, pues oye, eres uno de los referentes o de las personas que más metida está en todo esto, pero buen hito y buen caso de éxito. Y a nivel de frustración, ¿alguna anécdota, algún caso que te haya frustrado por X y te da motivo? Y a nivel de frustración, eh, probablemente las frustraciones, digamos, que recuerdo en ventas han sido cuando la entrega del servicio, digamos, posterior o la entrega del producto no ha estado alineada con lo que tú habías vendido o con lo que estaba planificado por al final diferentes circunstancias, ¿no? Pero probablemente por cosas que no dependen de ti, porque hay otros departamentos, por cualquier cosa del producto. Es decir, la frustración normalmente, en mi caso, en ventas, viene cuando lo que vendiste al final no solucionó el problema por el que te lo compraron. Y esto, al final, trabajando en empresas, llega un día en el que te pasa, tipo, que alguien confía en ti, confía en lo que has planificado para él o en cómo va a ser su camino, en cómo va a resolver un problema y al final no pasa. Así que probablemente frustraciones en ventas tienen que ver con eso. Esto es un tema que yo creo que puede dar para un episodio entero para todas las personas, ¿no? Comerciales y vendedores, que al final, de alguna forma, no sé si en cierta manera lo de vender humo a veces se nos asigna porque no. Nosotros podemos, si hacemos bien el trabajo, vendemos en base a unas expectativas o a un producto o un servicio que hay detrás y donde falla es en la transferencia de la implementación y el despliegue y al final lo que acaba percibiendo el Ujú, cliente, que es donde pues vienen todas las frustraciones. Ya dicen que un cliente se gana o se pierde en los primeros 3 meses desde que firma ujú. y es un tema que bueno, creo que a más de uno no nos quita el sueño, pero nos ha dado en algún momento cierta frustración o ansiedad, ¿no? El tema de, oye, tienes este compromiso, has vendido, has acompañado al cliente y cuando llega la hora de la verdad, nadie se presenta al escenario. Sí, Obra total, vacía. Sí, sí. total. Sobre todo, además, cuando te toca pasar por un momento donde tu empresa quizá está sufriendo un momento complicado y ya no solo es un caso aislado, sino que se convierte en una tónica que sabes que estás vendiendo algo que quizá estaba funcionando bien, pero que llega a un punto donde no se sostiene o donde entras y es un tema complicado donde normalmente lo que te toca es buscar un camino alternativo. Al final, el vendedor bueno es como que elige su producto, no 100%. vas a vender Sí. nada malo.
Sí, que al final es un producto que puede estar en una fase incipiente y que te promete, ¿no? Desde el producto, desde dirección de que hay un roadmap de desarrollarlo, pero si, ¿no? Al final tenemos todos nuestros tiempos y al final el, el delivery y la implementación no tiene que afectar, ¿no? La cara que está dando el equipo de ventas. Y nada, por cerrar esta sección, vamos a hablar de superpoderes, un superpoder que tenga Félix oye, que te ayude en tu día a día. Un superpoder que tenga Félix. Bueno, quizá el superpoder en el que más he estado trabajando este último tiempo eh, es el de tocar la fibra de mi cliente ideal cuando estoy hablando para muchos a la vez, digamos. O sea, es ese trabajo con la parte de copywriting muy orientado a la venta y el conseguir que muchas personas me escriban como diferentes días diciendo, hey, esto lo escribiste para mí, tipo, o sea, leí este post y como que soy yo, o sea, estás hablando de mí, cuando en realidad estoy hablando para un tipo de persona que sé que me puede comprar y al que quiero tocar la fibra o un poco meter el dedo en la llaga. Entonces, como ese sería mi superpoder o el que me gustaría tener, ¿no? En el que estoy trabajando. Creo que es un superpoder único en ti, todo lo que es ser humano en el mundo digital. De hecho, comentábamos, ¿no? Antes de entrar en la llamada, que justamente hoy has hecho un post que wow, sí, a los que te leemos, pues igual resuena con nosotros sin a lo mejor ser intencionado, ¿no? Ese tipo de contenido o ese post. Así que superpoder de Félix, clarísimo. Muy bien, Félix, pues vamos a hablar un poquito de ti. Pasamos a la siguiente sección. Súper. Muy bien, Félix, pues vista esta batería de preguntas, vamos a hablar ahora un poquito de ti, de tu historia y un poco del recorrido, ¿no? De este viaje que has hecho en el mundo de las ventas. Así que no te hemos presentado, pero bueno, puedes presentarte y contar un poco cómo llegaste a las ventas o cómo las ventas llegaron a ti. Súper, súper, claro que sí. Bueno, lo decías al principio, dice, criminólogo de formación, y bueno, ahí empezó un poco mi camino profesional. O sea, yo creo que tenía 18 años, te toca elegir una carrera universitaria porque tus padres no pudieron hacerlo y es como que no ir a la universidad sería defraudarlos. Entonces digo, a ver qué es lo que hay, no me gusta nada, nada me apasiona, no sé, esto de criminología parece guay, vi CSI, me gusta, podría tener una placa en la cartera y voy a ligar mucho más, entonces elijo esa carrera. Grave error, o sea, no hagan eso. Eh, entonces, no, realmente fue así, elegí la carrera descartando las que no quería hacer seguro y entre lo poco que quedó, bueno, pues eso era nuevo, me llamaba la atención y empecé a estudiar. Entonces, en primer año, como para poder pagar mis estudios y al final tener cierto ingreso que en casa no tenía, empecé a trabajar en moda, lo primero que encontré, en particular Sí, en una de las tiendas de H&M. vale. ¿Y qué pasó? Pues que al final saqué la carrera, todo bien, y el día que terminé la carrera y que ya tenía disponibilidad completa en H&M me dijeron, ok, queremos promocionarte a un primer puesto de controller de una tienda de tal, porque ya en esa etapa de vendedor en H&M es como que tenía ese gen de, ok, trabajo en una tienda de H&M como vendedor de ropa, voy a ser el puto mejor vendedor de ropa de H&M, Venga, tipo, quiero ganar. para, Eh, ¿no? Claro, entonces realmente es una empresa que me ayudó mucho a crecer porque siempre valoraron eso y nunca me faltó con ellos una oportunidad para hacer algo nuevo. Entonces estuve como más de 5 años allí, empezando como vendedor, pasando, o sea, llevando proyectos para tiendas de toda Cataluña, dirigiendo una tienda que facturaba 11 millones de euros cuando tenía 25 años. Qué locura. Em, claro, así que aprendí un montón y luego mi camino siguió, o sea, en ese mundo, me fui a Inditex a abrir la tienda flagship de Portal del Ángel Vale. de Massimo Dutti. Entonces ahí ya entré en un segmento un poco más premium, vi una empresa que estaba a años luz en cuanto a tecnología, logística, o sea, aprendí muchísimo y me di cuenta de cómo
un negocio puede, digamos, ir a velocidad de crucero Ujú, incluso con las personas incorrectas cuando tienes los procesos correctos. O sea, ahí aprendí la importancia como de tener procesos ujú, bien definidos y tener las herramientas correctas, sabiendo que eso, que cualquier persona que hubiera en la tienda iba a hacer que eso funcionara. sí. Estuve un tiempito ahí y cuando me cansé de trabajar los fines de semana y los festivos, dije, tengo que salir de aquí y entré en el sector Sector dental. Es un sector sacrificado, el Sí, sector del, sí, gran tra o gran sea, trabajo gran trabajo el que se hace porque es eso, sí, fines de semanas, festivos y muchas horas, turnos, así que sí, sí, te sí. toca prescindir de muchas cosas. Es cierto que en algún sector dentro del sector y en algunas posiciones se gana muy bien, o sea, se gana muy bien, pero Ujú, tienes que sacrificar muchas cosas. Bueno, llegó un punto de mi vida en que ya no quería sacrificar más cosas y cambié de sector para irme al dental, a ujú. dirigir clínicas Oh, dentales y a vender dientes. venga, Tipo, una venta interesante porque es un sector que en España deja mucho dinero, o sea, hacerte un tratamiento completo en la boca puede ser un ticket de más de 20.000 euros, y al final es curioso porque la mayoría de clínicas están fundadas y dirigidas por dentistas, no por ya, empresarios, en el sentido de claro. ellos saben hacer su trabajo, pero no saben dirigir negocios ni vender. Negocios más de pasión, ¿no? Y no tanto a lo mejor con la mentalidad o el enfoque de es una empresa Claro, y damos un servicio claro. específico. Ujú, Así que ahí empecé en ese sector como llevando esto que había aprendido antes en cuanto a diseñar procesos de cara a hacer funcionar un negocio, en el sentido de dirigir equipos para que funcione el negocio y de vender para que funcione el negocio. Me tocó aprender mucho de dientes, pero mi función era que cada clínica facturara y dejara el margen que tenía que tener. Y fue este sector dental el primero en el que probé las ventas B2B, porque pronto, digamos, me salí de la clínica y me puse a venderle a las clínicas. Normalmente, o sea, vendí casi en toda mi carrera proyectos de digitalización de clínicas dentales. vale, Y ese fue mi primer contacto con la venta B2B en un sector curioso en el sentido de está como todavía muy anticuado en cuanto a procesos de venta. Es decir, lo normal es ir con un maletín, visitando clínica por clínica, a puerta fría, con tu coche de empresa y vender comiendo con el dueño de la clínica en el restaurante más caro que encuentres. O sea, es como algo que se hacía muy años. relacional, ¿no? Claro, muy relacional y muy incluso donde importa si vas con traje o sin traje, de dónde es el traje que llevas, cuál es tu coche de empresa, o sea, cosas como que a mí en ese momento me chocaban mucho porque pensé que ya no era algo que pasara, Ujú, y sí, o sea, ahí no podía enseñar mis brazos porque están todos tatuados, tenía que ir con camisa, corbata, o sea, para transmitir la imagen que funcionaba en ese sector. ujú. Y de ahí llegó un punto donde esos viajes y esa puerta fría me empezó a cansar porque al final pasaba 3, 4 días a la semana fuera de casa y empecé a buscar otra cosa pensando en, bueno, me encantan las ventas, pero me gustaría aprender algo más o que mi trabajo tuviera algo más y encontré el nicho del reclutamiento donde en la mayoría de los casos los profesionales que trabajan en este sector son como 360 en el sentido de ellos buscan clientes, consiguen procesos de selección y ellos buscan los candidatos para dar el delivery. Sí, Y entré en una consultora de selección muy pequeña en España que no encontraba como su fit, digamos, no encontraba su hueco y que al final habían probado diferentes cosas, pero nada encontraba resultado. Y ellos, sobre todo, estaban enfocados en encontrar vendedores para las empresas, pero al final terminaban haciendo un poco de todo. ujú, Cuando entré en este sector, sobre todo enfocándome yo en vender procesos para que alguien hiciera el reclutamiento, me di cuenta de algo y es, ok, ahora entiendo, tipo, después de todos los procesos de selección que hice en mi vida, por ¿cómo qué está esto esto por funciona dentro? tan mal. Ya, Claro, porque al final esta agencia o cualquier otra agencia que se dedica a reclutar vendedores,
lo hacen personas que nunca vendieron nada o que no tienen nada que ver con la venta. Y te encuentras cosas como candidatos que te dicen, oye, acabo de tener una entrevista donde el reclutador me preguntó cómo me había ido en la empresa SDR. Y yo le dije que no era SDR mi empresa, sino que yo soy SDR. Claro. Entonces, ahí dije, fantástico, me voy a hacer de oro en este nicho, porque solo voy a contratar vendedores hablando con quien los necesita y demostrándole que entiendo su idioma y que estoy en el mismo punto que ellos. O sea, dentro del sector, Entonces, ¿no? Verticalizar para un tipo de claro, perfil y hablar un poco su idioma para que el proceso exacto. sea más cómodo y cercano. Así que en esa empresa donde al final, para entrar en ese nuevo sector, pues me bajé, no sé, 10, 15.000 euros de sueldo al año, como para decir, ok, voy a aprender algo distinto, lo utilicé como, Poco se habla de eso, ¿eh? De que sí, para aprender hay veces que hay que dar un paso atrás, total. que no funciona. Ahí dije, o sea, soy consciente de esto, voy a aprovecharlo para hacer un máster en esto. Y en ese trabajo donde los procesos que habían seguían siendo de una venta como muy tradicional, Ujú, dije, es la mía, voy a estudiar de Digital Sales, voy a aprender qué se está haciendo en diferente en otros mercados, voy a un poco a averiguar en todo esto y voy a empezar a probar mil cosas. Y ujú. fue donde, o sea, arranqué este puesto pensando, cuando tenga todo esto, me lo hago por mi cuenta y realmente traigo las cosas que aquí no puedo a lo mejor aplicar y saco las cosas que de aquí no me gustan haciéndolo lo mío. Qué bueno. Y eso pasó, tipo, me estuve un añito y medio, un año me parece, y me decidí a montar mi empresa, Skilly. Lo que pasa que hacerlo en Barcelona, en ese momento donde me había sacado bastante sueldo, era como un riesgo porque al final simplemente coste de vida me Es alto. suponía que pinchar 3 meses era como comerme muchos ahorros. Así que aprovechando que mi mujer es argentina, dijimos, nos vamos a Argentina donde el alquiler en lugar de costar 1.000 euros cuesta 300 Claro. y lo lanzamos desde allí. Entonces armé un equipito desde Argentina y lo lanzamos desde aquí y el primer mes ya éramos rentables. Tipo, fue como, tenía mi oferta súper definida, todo súper armado, entonces lancé y mi primer día ya tenía procesos que trabajar. Así que estuve aprendiendo mucho desde ese lado de por primera vez emprender, eh, tener un equipo donde realmente solo respondían a mí y yo era la empresa, donde tuve que hacer un poco de todo y donde a final de 2023 Multiply, que es la empresa donde ahora soy uno de los socios y donde, digamos, ocupo un rol como de director de operaciones, nos quiso comprar o adquirir. Así que en ese tiempo, digamos, que llevaba trabajando con Skilly, era una oferta imposible de rechazar, así que nos Ujú. sumamos todo el equipo con ellos. Yo pasé a ser socio de Multiply y hoy pues me dedico, por un lado, a dirigir una agencia de generación de leads para empresas IT del sector B2B, donde tenemos más de 20 SDRs trabajando en el equipo y donde dirijo una academia de formación para SDRs, ayudando a gente que por ahí no se siente identificada con su trabajo y en lugar de tener que pasarse, pues como yo, un poco de hostias y un camino largo hasta llegar a algo que te gusta, pues en 3 meses te enseñamos esto, te ponemos a practicar y te conectamos con una empresa y empiezas a pagar cuando consigues el trabajo. Tomas una autopista, ¿no? Y al final te Exacto, formas con los mejores para poder empezar a ejercer exacto. de este rol. Oye, ¿qué caso más chulo el tuyo a nivel de emprendimiento? Porque, ¿no? Hay mucha realidad y también hay mucho marketing, ¿no? Alrededor del emprendimiento, de las Ujú, startups, ¿no? De hacer que los emprendedores pues tienen este gen, ¿no? De hacer lo que sea para que su proyecto pues se tenga éxito. Tu caso fue, voy a ajustar todas las variables para que a nivel, ¿no? de riesgo, oye, si me tengo que mover a otro país para empezar a lo mejor con, ¿no? Un tipo de costes o con una rentabilidad más cercana, pues lo hago, obviamente, por temas también personales que se cuadraron,
así que qué pasada. Yo te iba a preguntar sobre, oye, tu historia, ¿qué tanta estrategia? Porque la explicas muy, ¿no? Muy pausada. Has hablado de retail, ¿no? De moda, de clínicas dentales, después a la parte más de formación y de reclutamiento. ¿Qué tanto ha sido un plan o qué tanto, ¿no? El destino te ha ido llevando? Porque esto, cuando te escuchan, ¿no? Historias así tan diferentes y tan variadas, ostras, me gusta saber un poquito qué tanto racional había en la intención o, oye, te ha ido llevando el destino con oportunidades y has sabido aprovecharlas. No, probablemente la estrategia viene quizá en el punto donde empiezo con reclutamiento y ahí se me ilumina como la bombilla de decir, realmente aquí hay un problema muy claro, tipo, y incluso ni siquiera veía el problema, sino la oportunidad de decir, aquí hay gente ganando mucha pasta por un trabajo que está fatal hecho. Ya, Entonces decía, ni siquiera tengo que inventar algo, solo tengo que agarrar esto y hacerlo un poquito mejor para que me vaya bien. Entonces, en ese punto, digamos, cuando me doy cuenta de eso es cuando entra la estrategia. Antes fue un poco ir experimentando cosas y ir aprendiendo, siempre con esa actitud de en lo que haga voy a intentar ser el mejor y bueno, ponerle máxima pasión a todo para que vaya bien, pero nunca había pensado trabajar en clínicas dentales o en el sector dental hasta que me vi ahí. Tipo, el primer día dije, ok, hoy toca esto, bueno, vamos a darle el 100%. Fue quizá donde entra la estrategia, es en ese punto donde me doy cuenta de esa oportunidad y ahí digo, ok, vamos a armar un plan. sí, una parte algo igual un poco más exploratoria, ¿no? Para ver diferentes sectores y pillar experiencia. Y después ya cuando te metes un nicho y lo que decías, ¿no? Das un pasito para atrás para educarte y para formarte, ahí es donde ya dices, oye, aquí se cuece algo, vamos a sacarle partido. Súper. Aquí creo que tu ejemplo es también un ejemplo claro de que venderse uno mismo es importante y es clave al final, ¿no? El tema de hacer carrera profesional siempre en un mismo sector, porque oye, empezaste y elegiste pues sector de belleza, sector logístico, lo que sea, al final yo creo que nosotros mismos, ¿no? Podemos hacer tantos resets a nivel Ujú. profesional y en la vida como queramos y bueno, tú eres un ejemplo bueno. Eh, Total, total que se puede, o sea, en cualquier edad y en cualquier posición, o sea, puedes dar unos pasos atrás y elegir el camino que podría ser el correcto. Creo que muchas veces hay gente que no lo hace porque en realidad está siguiendo el camino de otro, tipo, es como que estás persiguiendo lo que te han dicho que tienes que perseguir y por eso no te permites ir un poco hacia atrás y Ujú, realmente ir hacia lo que tú quieres conseguir. Y es como, bueno, te pasas 40 años de tu vida trabajando porque te han dicho que tienes que ganar tanto ujú. y al final no disfrutaste de tu trabajo y tampoco conseguiste el objetivo. Eso es algo que hablas mucho tú también en redes sociales, ¿no? Sobre tu definición de éxito y oye, asegúrate de cada tanto ir haciendo un poquito de ejercicio propio de estoy siguiendo mi propia definición de éxito, oye, por inercia igual estoy siguiendo, ¿no? El legado que me han dejado mis padres o el círculo de, Tal de cual, amigos o lo que sea. Qué total. bueno. Y hablando otra vez de ventas, oye, el consejo que te hayan dado más random en algún momento, ¿no? Alguna de las experiencias que has tenido, que de primeras dijiste: "Uy, no lo veo", pero que al final ha sido ha sido Bien, efectivo y lo has acabado mira, implementando. el que más, o sea, el consejo más random que se me viene a la mente ahora me lo dio Cali, CEO de Multi, y es en algunos deals que por ahí están en firma, pero que tipo está el DocuSign enviado, pero no recibes la firma por parte del vendedor, donde yo ni siquiera soy el vendedor, es meterme, digamos, en ese deal para hablar con el tomador de decisión de la manera absolutamente más frontal que se te ocurre y es decirle, oye Raúl, mi vendedor, Facu,
le falta un contrato para llegar a su objetivo del mes y si no, no va a cobrar la comisión. ¿Cómo te puedo ayudar a que esto pase este mes? Así, quiero que firmes porque si no, mi vendedor no cobra comisión. Y simplemente el hecho de que alguien como de más autoridad, tipo, ya no sea el vendedor que hace su propio follow-up, sino que se metió el jefe del vendedor y va como súper frontal y súper transparente a decir, sé que esto está cerrado, es una cuestión por ahí burocrática, de tiempo, es como, no quiero vueltas, sino hay posibilidades de firmarlo este mes, ¿qué hace falta que haga? Tipo, y es como, realmente le estás diciendo, oye, fírmalo ya, que quiero pagarle la comisión a mi vendedor, no me importa lo que hay detrás, pero funciona, pues la gente te contesta siempre y realmente te dicen el porqué real. O sea, si se puede firmar, se firma y si no te sabes el porqué real, no. No, y al Así final que, enfocas esto, como dices, ¿no? Súper frontal, le transfieres la responsabilidad al otro, le metes también un poco, pues, ¿no? La parte más humana y el tema del interés que hay por ahí y que, bueno, pues, súper random, no, pero lo agarré así como, pero funciona, tan de ya, Cali. pues muy buen tip. Creo que este no había salido y es bastante curioso. Hablabas un poco yo no sabía de que gran parte de tu disciplina venía por parte del deporte y que eso pues igual no lo transfieres también a las ventas donde tienes que ser constante, tienes que estar de alguna forma, ¿no? Pensando en el largo plazo, pero también cubriendo el corto. Has comentado alguna vez que eres competitivo. ¿Cómo gestionas esta competitividad y qué vinculación tiene en el que pues, seas vendedor y no seas marketero o lleves gestión de proyectos? Claro, realmente no sé si gestiono mi competitividad o no como me gustaría. Es decir, creo que en algunos casos me supone un problema e incluso voy a terapia por este motivo. Es decir, porque mi estándar, digamos, de competitividad a veces hace que descuide otras cosas o que no me dé cuenta de que me está afectando ya negativamente. Entonces creo que es como un arma de doble filo. Me pasa eso, que es difícil que te vaya mal cuando te obsesionas con algo y te obsesionas con mejorar constantemente en algo. O sea, realmente es difícil que te vaya mal, pero al final la línea es corta entre pasarte y obsesionarte mal que te afecte a obsesionarte bien y que generes súper rendimiento. Entonces, como te decía, creo que la primera cosa con la que me pasó es con el deporte, porque por ejemplo, no sé, en la universidad me iba bien, pero porque se me daba bien por ahí memorizar o Ujú. estudiar, pero no era competitivo, tipo, no me fijaba en lo que hacía el resto, me iba bien y me aprovechaba un poco de eso. Pero con el deporte, cuando empecé a entrenar, como muchos adolescentes, pues no sé, llega un punto que te ves mal físicamente, quieres estar mejor y empiezas a entrenar por ese motivo y luego me termino enganchando porque me siento mejor físicamente, tengo más autoconfianza, me ayuda en otros aspectos de la vida y ahí es donde se me genera esto de, ok, empiezo a correr, no voy a apuntarme a la carrera de 5 kilómetros, quiero correr una maratón y mi primera carrera es una maratón. Tipo, y es Siguiente de nivel, aquí ¿no? 6 meses y es como, ok, tengo que entrenar porque quiero correr esto. Y luego, y cada vez es un reto más grande y así durante toda mi vida, ¿no? Y en ventas pasaba eso, tipo, no puedo estar en la tabla, digamos, tengo que estar arriba siempre, tengo que ser el que más comisión gana. Y realmente se dice como mucho esto de que está mal compararse con otros, que solo tienes que fijarte en ti mismo. Y está bien, yo coincido en algún punto, yo soy el primero que se compara con mí mismo y con mi mejora continua, pero yo creo que no está mal compararte con otras personas si es que te inspiran o te llevan a ser mejor. Probablemente no habría llegado a veces tan lejos si no tuviera alguien al lado con quien mirar hacia el lado y decir, ok, me está sacando ventaja, le meto un poco más. Entonces, creo que es una idea que se comparte mucho, la de no te compares con otras personas y en cierto punto creo que es como una idea un poco de como complaciente no quiero decir de perdedor, porque no quiero decir eso, pero es como que el que llega primero se está comparando con los que llegan detrás. Entonces, yo quiero llegar primero. Entonces, si te puedo ver qué estás haciendo tú para llegar primero,
me voy a comparar contigo, no para decir él es mejor que yo o tal, es para, él está haciendo esto, yo voy a probarlo. Eh, Él está haciendo esto, yo voy a intentar hacer esto un poco mejor. Entonces, yo soy fan de compararme con la gente a la que le va bien, Ujú. pero de compararme para inspirarme, para copiar cosas que le funcionaron y para realmente motivarme de decir, esta persona lo consiguió, yo puedo intentar hacer esto para conseguirlo. Totalmente de acuerdo. O sea, al final creo que las comparativas te sirven para tener una referencia de dónde estás tú respecto a alguien, tanto por arriba como por abajo, en un rubro, ¿no? En algo muy, Ujú. muy concreto. Aquí yo creo que el ejercicio que es vital para evitar frustraciones o falsas promesas con uno mismo es, oye, esta persona está aquí, ¿por qué está aquí? ¿Y qué es, Claro, cuál es la mochila que me está faltando? Porque a veces tendemos a, oye, mira que arriba está esta persona, vale, ¿qué ha hecho que esta persona esté ahí? Es experiencia, es total, consistencia, es disciplina, y aquí, pues, hacer el ejercicio más de compararte contigo mismo para saber, oye, si realmente para mí es importante, ¿no? Pues estar ahí arriba, ¿qué es lo que necesito? Y aquí es donde viene, pues, lo que comentabas tú, o sea, al final tener, pues, incluso referentes, ¿no? Personas a las que, compararte para aprender. Yo creo que eso es una total. comparación y es una competitividad incluso sana. Yo creo. Exacto. Al final es eso, sabes contra quién puedes competir, contra quién no, y ya no es ni contra, es como competir con. Sabes que esa persona está mejorándose a sí mismo, pero a mí me sirve como referencia de ver cómo avanza y eso me motiva, me inspira y me hace seguramente llegar 2 pasitos más lejos de lo que llegaría si solo me comparo con mi propio avance. Así que, total, coincido 100%. Qué bueno. Creo que lo más importante es eso, es no ser exigente con uno mismo, pero no ser tóxico. Al final, Claro, tener claro de que, oye, tú quieres correr como un tren, pero de momento eres un patinete. Por lo tanto, por muy rápido que vayas, va a ser imposible, ¿no?, que vayas a la par. Pues oye, antes de cerrar esta sección, una pregunta un poco inusual. Este podcast ya sabes que se llama Se Vende Humo, un poquito para hacer guiño, ¿no? A la mala fama que tenemos los ventas en el mundo. ¿Te ha tocado alguna vez sobrevender por algún motivo? Un poquito vender humo. ¿Te has encontrado en alguna situación en la que, oye, tengo que apretar un poquito más el pie al acelerador, aunque sé que por detrás igual estoy vendiendo un poquito la moto? creo que no. Eh, Creo que no porque en el momento que he sentido que tengo que recurrir a eso es cuando he buscado mi salida y mi salida ha sido rápida. Es decir, más que sobrevender ha sido vender algo en lo que no creo. ¿Vale? Entonces, creo que en algún momento de mi carrera me ha tocado llegar a ese punto, pero he huido a la primera de cambio, Ujú. digamos. Porque al final, como te decía, creo que si eres buen vendedor no puedes estar vendiendo algo malo. Tienes que poder elegir lo que vendes, entonces como que me ha acogido a eso de no voy a vender algo malo. Eh, o sea, no recuerdo ningún trato del que me haya arrepentido y no me deje dormir por la noche. Puede pasar que algo salga mal, pero ya no es porque yo lo sabía de antes. Ética y principios, ¿no? Y al final, si eres un top performer, puedes elegir a qué Ujú. vendes y a quién lo vendes. Total, Genial, Félix. Pues pasamos a la siguiente sección. súper. Muy bien, Félix, pues en esta sección vamos a hablar de algo que está en tu ADN, de la venta social, que es pues, al final una tipología de venta que conecta, ¿no? Esta venta más presencial con todo lo que es las redes sociales y la parte digital. Y empezamos con una pregunta muy simple. Venta social, ¿de qué hablamos? Ok, bueno, no sé si es simple porque no sé si hay una definición como ya instaurada para eso. Para mí, llamo venta social, digamos, a todo lo que hay detrás de estar presente en el momento adecuado cuando el cliente necesita una solución. Es decir, social selling sería todo ese proceso de usar redes sociales pues, para encontrar, para conectar, para construir relaciones con prospectos, de forma que en el momento que es el adecuado puedes generar oportunidades de negocio o puedes generar ventas, porque la gente ya te tiene presente y es probablemente una de las primeras personas en la que piensa para resolver ese problema. Ujú. Sería mi definición. Si fuera una receta,
¿Cuáles son aquellos ingredientes de esta receta para entender exactamente cuando haces venta social, en qué te apoyas? Ok, bueno, quizá uno de los principales ingredientes sería como la visión a largo plazo o la paciencia, en el sentido de no pasan las cosas de un día para otro, es decir, de un día para otro no te conviertes en esa persona que tienes como referente cuando tienes que resolver este problema. Entonces, es lo primero que tienes que tener en cuenta si quieres invertir en desarrollar esa habilidad. Hoy doy bastantes formaciones relacionadas con esto y normalmente las preguntas son, oye, tipo, ¿esto cuándo va a funcionar? Tipo, ¿a cuántas personas le puedo escribir o puedo llegar esta semana? Es como, no vas a vender esta semana. Esto es Ujú. un trabajo en el que si quieres invertir tienes que pensar en el largo plazo y por tanto para mí es uno de los principales em, ingredientes. Otro ingrediente podría ser como voy a usar como la palabra como más exagerada en el sentido de pensar en cuidar, tipo, ya no solo compartir, dar, sino cuidar, como que yo trato de cuidar de mi red o cuidar de mi audiencia, llevándoles el contenido sí, contenido que les interesa y que les resuelve algo. Entonces, no simplemente es esta parte como de dar o de aportar valor, sino que yo lo considero cuidar, ¿no? Ir un paso más allá y realmente generar conexiones, enviar mensajes o sea, que son desinteresados y son genuinos, en interactuar de manera genuina y desinteresada, para que en el momento que sea el adecuado, poder vender sin miedo, digamos, o sin vergüenza, o sin saber que quizá me equivoco. Em, Creo que es lo que más falta hoy, porque el que quiere empezar a vender en LinkedIn, quiere empezar a vender hoy en LinkedIn. Entonces, me parece que es el ingrediente un poco que le da el sabor a esto, como el Es- deseo o la intención de cuidar. Sería la Y antítesis, ¿no? De vender con prisa y vender con estrés. exacto, Todo lo exacto, contrario, tienes que plantar un bambú, vas a estar regando los 7 años, en el momento que empiece a crecer, en 3 meses te va a crecer. tal cual, es el ejemplo perfecto y o sea, te diría que esos son los dos ingredientes que tienes que tener para que esto funcione. Luego hay que agregarle como una pizca de cara dura o desvergüenza en el sentido de abrir muchas conversaciones. O sea, al final a la gente le da miedo ser vendedor o sonar Ujú. vendedor porque contactas a personas en frío. Digo, bueno, a veces, no sé, te rechazan, te dicen que no te contestan, es medio incómodo, pero es más incómodo mirar la cuenta del banco y estar pelado. Entonces, vivo con la incomodidad de saber que cada día hay gente que me dice que no y hay gente que cada día ve mi mensaje que he escrito particularmente para ella y no me contesta. Todo bien con eso. No pasa nada, no te lo tomes personal. Eh, Exacto. yo creo que aquí tú tienes también, ¿no? la responsabilidad de que tus mensajes suenen a ti y no suenen, ¿no? Al mensaje estándar que todo el mundo envía. De hecho, en tu caso, yo creo que lo viví. Hacía tiempo, ¿no? que nos seguíamos por LinkedIn, pues interactuábamos y demás, me enviaste la solicitud, ¿no? Y de una forma pues muy directa pero muy simpática es, oye, ya estamos conectados, hacía tiempo que nos seguíamos, ahora te voy a tener que vender algo. O sea, al final, ¿no? Es algo que de forma natural se puede decir. Yo creo que vivimos un mundo ahora muy de automatización, de IA, de que todo tiene que escalarse, pero al final tu voz es tu voz y tu forma de escribir es tu forma de escribir. Entonces yo creo que aquí es donde realmente pues le das el giro y realmente está la diferencia entre conectar o todo lo contrario, ¿no? Que un mensaje, un simple mensaje te eche para atrás. Totalmente, tal cual. O sea, hoy hay mucho ruido y el nivel es tan bajo que es, creo que cada vez más fácil destacar cuando cuidas y le pones un poco de cariño a esos mensajes y a lo que haces, total. Así que Y ese de, sería el cóctel un poco, esos tres.
¿Qué parte toma todo el tema de creación de contenido dentro de esta receta? Porque estoy Ajá. totalmente en línea contigo con el tema de vender sin estrés, sin prisa, largo plazo, dar de forma genuina e interactuar sin vergüenza. La parte de contenido, ¿cómo la Bueno, metes yo ahí? creo, o sea, para mí obviamente es algo necesario, pero dentro de ese necesario no es más del 30%, digamos, de lo que significa venta social. Normalmente, sobre todo en LinkedIn, leemos mucho, o sea, parece que el contenido genera ventas. Normalmente, o sea, yo siempre digo, el contenido en la mayoría de los casos no vende. El contenido genera confianza, la confianza hace que probablemente tengas más conversaciones y en las conversaciones vendes. Claro. Entonces, ¿para qué me sirve el contenido? Pues para tener más conversaciones donde cierro ventas. Eso es como un apalancamiento. ¿Podría Ujú. vender en LinkedIn utilizando estas técnicas, digamos, sin contenido? Sí, pero tendría muchas menos oportunidades porque menos gente entraría a mi perfil, conectaría con menos gente me estaría leyendo todos los días y al final esa confianza que ya tienen en mí o ese posicionamiento no lo tendría. Ujú. Entonces, hoy creo que no compartir contenido es, digamos, una oportunidad perdida para cualquiera porque todavía hay mucho lugar y muy poca gente haciéndolo y es realmente un retorno fácil en cuanto a escaparate. O sea, puedes elegir o ser invisible o no ser invisible. Entonces, si eliges ser invisible, vas a perder un montón de oportunidades. Yo elijo no ser invisible, mostrarme, exponerme todos los días, porque sé que eso me va a traer muchas conversaciones que terminan en ventas. Qué bueno, al final las oportunidades, ¿no? De los que nos exponemos es realmente leemos, ¿no? Y consumimos contenido cada día, das por hecho, pero en el momento que te pones ya estás haciendo un paso Ujú. para oye, capturar una oportunidad que dicen que un 1%, ¿no? De los Sí. usuarios de LinkedIn generan contenido, así que realmente el resto consumen, así que tú eliges en qué lado quieres estar y bueno, en base a eso, pues las oportunidades que te van a llegar. Para cerrar esta sección, hemos hablado alguna vez tú y yo que tu segundo título es rompedor de algoritmo de LinkedIn. Tienes un poco este toque de Midas, ¿no? Con todo lo que tocas lo conviertes en oro a nivel de No. copywriting y de post. Entonces, al final, ¿no? Yo creo que recoger lo que has estado cultivando durante mucho tiempo, o sea, al final, ¿no? Estudiar, aprender, compararte y también un poquito analizar lo que te funciona y lo que no. ¿Algún consejo hoy en día que buscamos, ¿no? Se busca la viralidad y el cortoplacismo? Si tuvieras que dar algún consejo para, oye, no que tus posts o que tu contenido sea viral, pero que digamos, llegue al máximo número de audiencia, ¿qué dirías? Digamos que hoy para mí lo que más me está marcando la diferencia en cuanto a alcance y además engagement o compromisos de mi audiencia ideal es utilizar lead magnets en LinkedIn. Es una estrategia que cada vez se ve más, pero que de nuevo hay como mucho espacio y muchas oportunidades. ¿Y qué hay detrás de esto? Al final, la creación de un recurso que no debe ser googleable, es decir, no tiene que estar en Internet, tiene que estar basado en tus experiencias y en tus aprendizajes y Ujú. tiene que ser un recurso que realmente sea valioso, que pudieras cobrar, que resuelva un pequeño problema dentro de los 1000 problemas que puedes tener tu audiencia y que realmente se ponga en evidencia que esto te costó un esfuerzo conseguirlo. Este Vale, cóctel, digamos, nunca falla. Es decir, yo utilizo un gancho que es, me he pasado tantas horas o tantos años aprendiendo esto, te lo voy a dar gratis. Esto que te voy a dar gratis incluye esto y esto, a modo de, te voy a mostrar muy claro qué es lo que vas a obtener. Te voy a decir además, esto que te voy a regalar lo vas a poder aplicar hoy. Y te voy a decir además, esto normalmente lo cobraría a este precio y hoy, solo hoy, lo voy a regalar gratis. Entonces, el combo, digamos, de ese como regalarte algo que a mí me costó mucho esfuerzo, que tú vas a poder usar solamente, digamos, o sea, invirtiendo un ratito de leerlo y lo vas a poder aplicar hoy. Y que además esto normalmente lo cobraría y hoy te lo regalo gratis,
simplemente reaccionando, comentando el post, lo que sea, hace que la gente, aunque no lo quiera, tipo, no tenga nada que ver con lo que estás dando, es como, bueno, no me quiero perder esto. Y Claro, de verdad que aunque no lo quieras, o sea, he enviado, no sé, recursos sobre cómo enviar emails de seguimiento a gente que es full stack developer, o sea, que se dedica a picar código, nada que ver. No lo va a usar en la vida, pero es gratis y mañana va a valer dinero, así que lo quiero. sí, sí. Entonces, si hoy solo pudiera escribir un post a la semana, serían todos lead magnets, porque recibo 300, 400, 500 comentarios de gente a la que va a recibir un mensaje mío regalándole algo y eso me da el derecho a hacerle al menos una pregunta que abre una conversación que puede orientarse a una venta. Así que, Sí. Que le das esta intencionalidad, ¿no? Al contenido y juegas un poquito con el FOMO, ¿no? Oye, no me lo quiero perder. Y bueno, otros temas más, ¿no? De sesgos psicológicos de lo que total, comentas. Me ha costado tanto, te lo estoy dando gratis, ¿no? El value for money y aparte yo creo exacto. que la palabra gratis tiene un peso Sí, muy, muy, muy potente. Me sí, da sí, igual, sí. lo guardaré en esta carpeta. Si algún momento lo utilizo o lo necesito, ya accederé. Así que tip, yo creo top. Así Muy que lo potente. lead magnets como recursos para abrir estas puertas y generar conversaciones desde un punto de vista en el que tú ya estás dando algo. Claro, Por lo total. Eso ya es muy, muy potente. fantástico. Muy bien, Félix. Pues oye, mil gracias por la charla. Llegamos al final. Antes de cerrar, siempre intento lanzar un par de preguntas un poquito más atípicas, ¿vale? Para dejar a la audiencia con una sonrisa. En tu caso, y comentándonos que estás en Argentina, te quería preguntar que si las ventas fueran parte de un asado, ¿qué corte serían? ¿Qué corte de carne ¿Qué serían? corte? Bien, pues podríamos decir qué cortes serían. Bueno, la generación de contenido podría ser, no sé, el vacío, que es como que no puede faltar en un asado, en la base, digamos, es como el corte fuerte, como el primero. Podríamos tener eh, la parte como de la construcción de relaciones, o sea, todo lo que es interactuar, comentar, tener conversaciones, podría ser la costilla, que es como lo jugoso, tipo donde, donde realmente ocurre la magia, es donde la parte sabrosa, donde se empiezan a conectar, digamos, con los prospectos y luego, ¿qué podríamos? Y luego un poco el avanzar en las conversaciones, o sea, yo vendo mucho por chat, es decir, sobre todo low ticket, no voy a reuniones, o sea, vendo directamente en el chat de LinkedIn sin salir de LinkedIn Ujú. y creo que esa parte sería como el buen chorizo criollo en cuanto a toque adicional que le mete un poco de sabor, tipo Sí, escuchar a la audiencia, entender sus problemas, adaptar la estrategia. Es como, si quieres acabar de redondearle y darle un toque extra, es ahí. qué bueno. Me quedo con lo que comentas de que las ventas sí o sí son el plato principal en cualquier Claro, y en cualquier empresa y gracias por mojarte porque, hostia, pregunta seguramente de pregunta las más grandes que te han hecho. complicada. Genial, Félix. Oye, pues hasta aquí la charla. Antes de cerrar, hemos hablado, ¿no? De un poquito de tu experiencia en las ventas, de cambiar de diferentes sectores, siempre pues vendiéndote y la importancia de venderse a uno mismo y más en concreto esta venta social, que es la conexión entre la venta más presencial con lo que son las redes sociales, teniendo en cuenta estos ingredientes de que vender con prisa y con estrés nunca es bueno, no es una buena recomendación No, y cómo tú te apoyas en toda la parte de desarrollo de contenido y creación de contenido, pues para ir alimentando a estas más de 27.000 personas, ¿no? Que te van siguiendo en LinkedIn para, pues oye, hablarles con su tono y un poquito que te conozcan tanto a nivel profesional como a nivel personal. súper. Si alguien de la audiencia te quiere seguir, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, en LinkedIn es mi sitio, como Félix Fernández Sánchez, seguro que les aparezco, así que encantado de verlos por ahí. Tengo pendiente armar un espacio como este seguro para el próximo año, un canal de YouTube, quién sabe, pero de momento en LinkedIn. Cuando te animes, ya sabes, es una receta fácil. Súper. Bueno, muchas gracias Fantástico. Raúl por la invitación. Muchísimas gracias, Félix. Que estés muy bien.
Chao, chao. Chao.